Hola, mi nombre es Elu Jesús Lozano Mendoza, soy estudiante de Instrumentación Electrónica de la Universidad del Quindío, de la Facultad de Ciencias Básicas. Yo vengo a hablarles, a hacer una exposición para la clase de Cultura y Educación para la Paz. Quiero hablarles de los derechos humanos y de la violencia en Colombia. Esto es un tema muy importante para todos nosotros. Y los derechos humanos en Colombia han sido vulnerados en medio del conflicto y tanta violencia que ha vivido nuestro país. Esta es una historia que se escribe aún, pero tenemos la oportunidad para construirlo en medio de la justicia y la paz, ¿sí? Los derechos humanos son algo que es intrínseco a nosotros, son una garantía universal para proteger la dignidad y la libertad de todas las personas. Tenemos en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde escribimos el derecho a la vida, el derecho a la libertad, a no ser torturados y el derecho a un juicio justo, un derecho a la educación, que eso también es una grave violencia en algunos sectores de nuestro país, donde los niños no tienen el acceso a la educación. No son un lujo, estos derechos son una necesidad básica para cada persona. Tenemos que pensar que en Colombia los actores de violencia son la guerrilla y los paramilitares, pero ha habido muchísima corrupción dentro de nuestra política y el Estado también hace parte de estos actores. El Estado, el narcotráfico. ¿Qué ha causado esto? Podemos mencionar a las víctimas. Yo pues hago parte de las víctimas. Mi padre fue asesinado en el 2005. Yo catalogo como desplazado. No se sabe ciencia cierta cuál es la historia real de su muerte. También tenemos a los desaparecidos y los falsos positivos. Ay, papá Dios, en Colombia sí se ven cosas. Tenemos un realismo mágico impresionante. Tenemos más de 9 millones de víctimas según el registro único de víctimas. Aunque de mucho agrado en el gobierno de Juan Manuel Santos se propone y se da un acuerdo de paz que fue en el 2016, y esto ha significado para algunas personas mucho avance, para otras que es como un falso positivo de la paz. A Juan Manuel Santos le dan un Nobel por esto, pero miremos la comprensión de lo que yo siento, porque yo veo los sucesos de cuando salen estas personas que hicieron mucho daño y hablan de cómo asesinaron, hablan de cómo torturaron, hablan de cómo mataron. Y ese es el momento y están las víctimas sentadas atrás. Estamos nosotros los que hemos sido ultrajados. Y puedo decir que lo único que se siente de esto es un gran rencor, o eso sentí yo. Y más allá de ese rencor, algo de perdón, porque uno ve que las personas se están arrepintiendo. Podría decir uno, no, pero yo quién soy para perdonar. Yo no soy Jesús de Nazaret. Pero hay que amarnos unos a los otros y el perdón es una de esta parte del amor, ¿no? O sea, es como escuchar a estas personas hablando de no, y yo maté a tantos en tal región y ahí están las personas de esa región. No imagino el rencor que deben sentir estas personas, porque se le vienen las lágrimas encima de cuando mencionan los nombres, mencionan los apellidos y todo, ponen fotos y espera el gobierno que se perdone así nomás. Yo digo que pesa esto dentro de nosotros, pesa esto dentro de mí. Yo no he ido a ningún acto de juramento ni de esto. Bueno, también tenemos como violencia pues, los falsos positivos que ya los mencioné, los asesinatos de líderes sociales. A ver, aquí en Colombia no se puede proteger un rincón porque, digamos que había una montañita donde tenían un bosque protegido, un bosque el cual no se puede tocar, no se puede talar y hay que cuidarlo hasta que alguien lo necesita. Si no matan al líder social que está cuidándolo, lo prenden. Si no lo prenden, se inventan que es un derrame de petróleo, se inventan... A ver, no quiero decir que no hay un daño ambiental, ¿no? Que no voy a ser falso, pero lo que sí quiero decir es que han llegado a quemar bosques aquí en Colombia, donde después los vemos convertidos en edificios,
estructuras de 5 bloques con 13 pisos hacia arriba, hijos de personas que ya tienen mucho poder o los mismos padres de estas personas. No quiero mencionar apellidos, no quiero mencionar a nadie, no me quiero meter en problemas por esto, pero ha pasado en Colombia muy reciente. Han habido masacres hacia la policía, masacres hacia la ciudadanía en el Cauca en estos últimos momentos. O sea, aquí no se ha respetado nada, ni las comunidades indígenas, campesinas, ni los afrodescendientes. Y aquí es donde entra que el papel del Estado y su responsabilidad. Yo pienso dentro de las teorías conspiranoicas que hay mano dentro del imperio donde estamos, el rey del imperio que está en el norte, inyecta mucho dinero en mantenernos a nuestros pueblos en violencia, para así ellos seguir teniendo mucho más control, para que aquí una tierra no pueda ser mucho más productiva, una de las partes, ¿no? Tenemos por aquí como frases impactantes dentro de las violaciones a estos derechos. Tenemos que en Colombia se han asesinado a personas por el simple hecho de defender la vida, el territorio o los derechos de otros. Los que matan líderes sociales, los derechos al buen ambiente, que es algo que ya no se está respetando tanto. Tenemos dentro de la JEP, bueno, la Comisión de la Verdad, la Justicia Transicional, que es la JEP, los programas de reparación a las víctimas. Bueno, dentro de estos programas yo quiero recalcar que, aunque a mí el gobierno, cuando cumplí mi mayoría de edad, me consignó un dinero para intentar reparar este suceso de la muerte de mi padre, puedo prometerles que no fue suficiente, no llenó su calor, no llenó el vacío que dejó en mi corazón y de mis hermanos y de mi mamá. No se ha suplido porque los valores que puede enseñar un padre cuando está ahí, aunque en Colombia también hay mucha violencia por parte de padres desaparecidos, no lo ha pagado. Este dinero no ha resucitado a mi papá, no lo ha devuelto y creo que nunca lo hará. La violencia en estos casos es algo que no se debe permitir. Y no es algo que le concierna tanto solo al Estado o solo a la guerrilla, sino que uno como persona de integridad mantener buenos pasos, mantener un régimen de lo que es correcto y lo que no, y educar bien a nuestros bebés, ¿no? Es algo muy grave. Necesitamos mucha educación en derechos humanos y faltan implementar algunos acuerdos de la paz. Esto es más que todo, bueno, yo sé que es un video donde no estoy teniendo una lógica concreta de hacia dónde me dirijo, pero esto es un llamado a la reflexión y al perdón. Es muy difícil. Yo les juro que sé por parte de mis tíos qué persona o el actor intelectual de la muerte de mi padre, sé dónde vives, sé en qué ciudad está, y les juro que yo he visto a esa persona y no me dan ganas de hacerle venganza. No tengo en mi corazón la necesidad de irme a vengar. Siento a veces ese vacío de que las cosas fueran mucho más fáciles si mi padre fuera estado aquí, pero no ha sido, no es así. No está ahí. Sé que la persona que lo mató, pues la vida le ha hecho cosas que lo han hecho pagar aquí en la tierra. Espero que él tenga perdón de Dios. Para el perdón debemos informarnos, denunciar, promover la paz y ser empáticos con las víctimas. La paz no se construye con silencio ni con olvido, se construye con memoria, justicia y verdad. Les debo la referencia a esa frase. Pues podemos tener una breve línea temporal de que Colombia tiene casi 200 años en conflicto interno y debemos cambiar tanto las personas. A ver, la paz como la veo yo, la paz yo la veo en las ciudades. Podría decirse que se puede construir en los embotellamientos. No hay necesidad de pitarle al otro. En Colombia estamos muy acostumbrados a putear, que el otro se me atravesó y saca la cabeza y hijo de puta, el parido, ¿qué tal? Y no. Debemos aprender que si no hubo un incidente, que si no hubo un accidente, no hay por qué hacer estas cosas.
no hay por qué temperarnos nosotros y por qué temperar al otro. Uno no sabe, el otro va a una Fortuner, saca un revólver y mató al gritón. Sí, hay que manejar los tiempos. Y si hay un incidente aquí dentro de nuestra ciudad, que vivimos en un ajetreo constante, en un corre-corre, yo he visto muchos que se bajan y el muchacho está en el suelo con la moto encima y le dicen: se me atravesó, huevón, se me atravesó, ¿por qué, marica? Y no debería ser así. Debería, primero que todo, orillarse, dejar que el tráfico siga fluyendo. Segundo, levantar la moto del encima del otro y preguntarle si está bien. Y dado el caso, bueno, el muchacho no tenía seguro en la moto, hay que responder por esa vida de ese muchacho, hay que responder por ese pie roto del muchacho. Y sí, es muy duro decir: no, es que usted no tenía papeles. Pero más feo es decir: no, el muchacho quedó inválido. Y en estos incidentes, en la mayoría de los casos, los dos actores tienen parte de la culpa. Y hay algo del orgullo que no los deja como asimilar este proceso de la culpa, ¿no? De no, yo tengo la culpa o el otro la tiene, pero no, el otro tiene la culpa, el otro tiene la culpa, págueme tanto, no quieren solucionar nada primero por la palabra. Y tampoco quieren solucionar nada desde la empatía, piensan que no, es que me rayó mi carro, que no sé qué, mire, y el muchacho tiene la moto encima todavía con la tibia partida. Y sí, está bien, el muchacho tuvo la culpa, pero ya la tuvo y hay que ayudarlo porque tal vez puede ser tu hijo, tal vez puede ser tu sobrino, tal vez podría ser tu primo, tu vecino, y hay que cuidar al otro. Como decía el Señor Jesús, hay que amar al prójimo. Eso dentro de la violencia en la ciudad. Y es muy lejano de construir violencia en el monte, porque bueno, ya los actores armados no te van a decir palabras, no se van a decir palabras entre ellos. Como no se respetan ni ellos ni su dignidad, porque a veces viven en condiciones vulnerables, por cosas como ideales de otros, como ir a matarse por un estado, ir a matarse por un ideal que podríamos analizarlo y darte cuenta que no es un ideal tuyo o que no es un buen camino hacia conseguir ese ideal, tomar las armas. Aunque haya mucho poder dentro de los que pueden hacer la democracia, pensaríamos que es un camino muy breve. No, yo me tomo las armas y me voy para el monte. Pero en el monte aquí en Ayanamusi, los que están tomando las decisiones se están ganando una millonada de plata sentados en unas sillas en Bogotá. No le veo sentido a eso, ¿no? No le veo sentido a eso. Pero también es violencia vulnerar nuestros derechos sentados en esas sillas, ¿no? Que queremos imponer bueno, no queremos imponer, ¿no? Se está pidiendo unos decretos y unas ciertas modificaciones en la ley para que a los trabajadores, a la clase obrera, le paguen sus horas extras le paguen horas extras antes de las 7 y después de las 7 de la noche, donde estas personas que están en sus cargos, en sus sillas cómodos, a veces ni van a trabajar, se ganan más de 30 millones de pesos al mes, dicen que no les alcanza, dicen que no a estas reformas. ¿Sí? No toda la reforma es bueno, pero estas partes que ayudan al empleado, a la clase obrera, deberían ser un sí rotundo. Esto creo yo también que es una violencia, ¿no? Violencia desde la democracia y desde los que tienen el poder. Tal vez por eso los primeros iban y tomaban las armas. En cuanto a la salud, las cuentas claras, que casos de violencia, que tal director de una EPS se robó tantos millones, que tal ministra de Educación desapareció 7.000 millones de pesos. Eso debería ser castigado con cárcel. No estoy hablando de pena de muerte, ¿no? Castigado con que paguen su tiempo, que no haya forma de tener cesantías, de pagar, no, yo les pago tanto dinero al Estado y ya quedo libre e impune. No, que se pague con tiempo en la cárcel, con tiempo de trabajo. Y bueno, para finalizar, también creo que es una violencia y falta de derechos humanos a que a alguien lo metan preso y lo tengan simplemente encerrado. Sí, le están dando sus comidas y todo, pero creo que estas personas deberían sí o sí en cualquier cárcel del país tener
una proyección de qué van a hacer con su vida una vez salgan de la cárcel. O sea, en la cárcel estar estudiando, en la cárcel de reivindicar su derecho a la educación, sea la edad que tenga la persona que esté en prisión, para que así salga a nutrirse, para que dentro de la cárcel haya mano de obra tal vez un poco barata, o barata porque ellos le están dando la comida. No estoy hablando de esclavitud en grandes rasgos, no, pero sí que estas personas se sientan útiles y se sientan amadas para un país, que desde la cárcel puedan generar dinero para sus hijos, para sus mujeres, para sus mamás, para su familia. Bueno, son cosas que podríamos hablar muchísimo más porque no se va hablando, y si convidamos a otra persona que venga, a otra persona que venga, podríamos hablar mucho más sobre el tema. Yo empecé la exposición un poco larga y necesito agua, y estoy muy agradecido si viste todo este video, si me escuchaste. Y muchas gracias, profesor, por dejarme enviar este video. Aunque ya llevaba la materia ganada muy bajita, espero poder subirla con esta nota de video. Muchas gracias, profe, y hasta luego.